Queridos amigos, sean todos bienvenidos para este día, compartir el Evangelio con ustedes, domingo día del Señor. Soy el Padre Gabriel Aldana y vamos a disponernos a escuchar el Evangelio, el Señor que también vive esta experiencia de la transfiguración que nosotros estamos llamados también a vivir en este tiempo de Cuaresma, transfigurar nuestro corazón en la luz de Cristo que estamos llamados para que pueda brillar en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escuchan. Pedimos la primera lectura que vamos a escuchar, queridos hermanos, es del libro del Génesis, capítulo 15, versículo 5 al 18. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Pues le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor queridos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió
y sus vestidos brillaban de esplendor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día domingo celebramos el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, y si el primer domingo reflexionábamos sobre las tentaciones que tuvo Jesús, que es también la experiencia de cada uno de nosotros, hoy el Evangelio en este segundo domingo nos presenta la transfiguración del Señor, y qué bien nos hace, queridos hermanos, meditar la palabra de Dios, meditar nosotros el misterio de la palabra del Señor que nos habla cada día. Y esto es ya anticiparnos también al misterio del que todos estamos llamados a vivir, que es la participación en la Eucaristía. No sustituye escuchar el Evangelio a nuestra obligación de amor de participar en la Eucaristía. Por lo tanto, todos nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a tener esa obligación de amor de ir a la Eucaristía dominical, ir a participar del encuentro con el Señor, y por eso no sustituye una realidad a la otra, pero nos ayuda. El hecho de que usted y yo hayamos ya meditado el Evangelio, la palabra del Señor que vamos a escuchar y meditar también en la Eucaristía, pues ya vamos en una preparación inmediata, próxima a lo que es la celebración del centro y culmen de la vida cristiana. Y hoy algunas realidades, queridos hermanos, de este Evangelio de la Transfiguración. Nosotros tenemos que fijarnos, nuestra mirada tiene que estar siempre fija, es en Jesús, en Él. Y por eso Pedro y sus compañeros que cayeron en sueño, luego se espabilaron y vieron la gloria y miran a Jesús y le dicen: Maestro, qué bueno que estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En Jesús se resume toda la historia de la salvación, llega a plenitud en el Señor, lo que es Moisés, que indica todo el Antiguo Testamento, de la parte de las leyes del Antiguo Testamento, Elías toda la dimensión profética, encuentran la plenitud en Jesús, allí en el Señor, a quien nosotros tenemos que mirar. Y por eso quien mira a Jesús es cuando uno aprende a mirar a Jesús, cuando aprendemos a vivir esta experiencia de la transfiguración del Señor, nos despojamos de nosotros mismos, queremos imitarle, queremos nosotros incluso pensar solo en Él y en los demás y ni siquiera en nosotros mismos. Cuánto tenemos que seguir luchando por nuestro egoísmo, que nuestro egoísmo nos consume, cuando nuestro egoísmo nos lleva a pensar solo en mí y no en los demás. El misterio de la transfiguración nos lleva a pensar, a ir mucho más allá. Y sobre todo, queridos hermanos, a tener presente que nosotros estamos llamados a seguir a Jesús, a imitarle al Señor. Y si nosotros imitamos los santos, Santa Rita de Casia, el Beato Carlo Acutis, los santos que nosotros tenemos, el Beato José Gregorio Hernández, San Antonio de Padua, San Juan Pablo II, y queremos seguir sus pasos, es porque ellos han seguido al Señor. Pero tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, a una realidad que nos puede pasar a nosotros a veces cuando estamos dirigiendo alguna charla o alguna meditación o escuchamos. A veces queremos presentarnos nosotros mismos como modelos, y eso es un peligro, queridos hermanos. O queremos tener modelos humanos aquí. Es verdad que yo quisiera seguir el modelo de algún hermano sacerdote, que lo admiro por su santidad, que le admiro por su entrega, por su fidelidad, por su amor. Eso está muy bien que nosotros tengamos, pero nuestra confianza no tiene que llegar a esa imitación plena. Y esto, queridos hermanos, una vez un joven, en una experiencia, en una conversación, un joven que aprecio mucho, partía también de la experiencia que a veces han ido
a darle unas charlas, a veces en estas charlas que se dan a los grupos de los jóvenes, y va allí una persona y habla de toda su experiencia de vida y se presenta prácticamente como modelo de santidad y presenta, mire, yo presento mi vida, que he sufrido y que todo lo que yo he sufrido, y le presenta allí el sufrimiento, y después prácticamente como si tuviésemos que seguirle y llevar todo lo que Él nos está diciendo y llevar, no, queridos hermanos, la vida de fe es una vida de transfiguración, es una vida de resplandor, de luz. A veces queremos imponer como nuestro propio sufrimiento para los demás. Allí estaba Jesús. Es verdad que los discípulos estaban en desolación porque habían pasado todo el anuncio de lo que iba a ser la pasión, muerte y resurrección, y pues le da allí ese misterio de la transfiguración como una gota de miel en medio de la amargura. Allí les da esa suavidad de lo que es la transfiguración del Señor, y por eso explotan en alegría. Y así también es la vida cristiana, queridos hermanos. No dejarnos llevar por ese pesimismo y uno así como, no, la vida de la cruz, el camino de la cruz es un camino de alegría, de amor, de sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, llevamos la cruz? Y a veces no es una, a veces son 2, 3, 4 que tenemos que cargar, y a veces sentimos las caídas, 1, 2, 3, y tenemos que volvernos a levantar. Pero nuestra mirada, queridos hermanos, tiene que estar en Jesús, en Él. Nuestra mirada de amor tiene que estar en Él, en ese cuerpo glorioso, transfigurado, y que escuchamos del cielo esa voz que me dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo. Escúchenlo, este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. A Él es el que nosotros tenemos que llamar, escucharle. A Él es el que nosotros tenemos que seguir sus pasos. Por eso, queridos hermanos, usted y yo, al escuchar la palabra de Dios, queremos cada día seguir escuchando la voz de Jesús. A Él es el que tienen que seguirle. No les pido, queridos hermanos, que me sigan a mí, un pobre pecador también, más pecador que incluso que ustedes que nos escuchan. Pero tenemos que seguir a Jesús, seguirle al Señor concretamente. Y por eso la experiencia de vivir el Evangelio cotidianamente nos ha de llevar a nosotros decidir que hemos elegido a Dios y que queremos escucharle a Él todos los días. Que Dios Todopoderoso le bendiga y le acompañe, y que puedas perseverar siempre bajo el amor de Dios. Y le bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.